Hoy vamos a hablar de arquitectura, vivienda y ciudad, desde la óptica de una de las mayores profesionales que tenemos en México, experta en estos temas. Voy a platicar, un placer, con Sara Toppelson. Pues bueno, hoy toca hablar de arquitectura, de desarrollo inmobiliario, de ciudad. Hay que hablar mucho de ciudad porque hay que subir la escala cuando hablamos de estos temas. Hay que ver el hábitat como una cosa integral y hay que verlo desde diferentes perspectivas. Hoy, que estamos ya en marzo, el mes donde conmemoramos muchos temas relacionados con la agenda de la equidad de género, tengo el gusto de platicar con mi querida Sara Toppelson. Sarita, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente contigo y de poder tener un diálogo que siempre nos apasiona. Y Sarita, evidentemente, es una de esas personas que no podemos extendernos mucho con la presentación porque ha sido subsecretaria, ha tenido un despacho de arquitectos muy importante, Grimberg Toppelson, que ya lo fundó hace ya algunos años, ha sido presidente de la Asociación Internacional de Arquitectos, del Colegio de Arquitectos, o sea, una trayectoria muy importante en lo gremial, en lo público y en lo privado. Y hoy vamos a hablar del papel de lo que en estos tiempos complejos estábamos ya con tiempos complejos y ahora temas políticos y de guerra en el Medio Oriente complican más la situación del mundo, entonces hay que ver cómo nos vamos a mover en ese entorno y tocaría preguntar, Sarita, para detonar la plática, y me gustaría mucho que todo lo fueras viendo. Tú todo lo que haces lo haces ya con una perspectiva de género, porque de entrada eres una mujer exitosa, que has hecho arquitectura con perspectiva de género, has hecho planeación urbana con perspectiva de género, y evidentemente tienes mucho de tu hacer cotidiano con esa visión. Entonces tú lo haces, cuando hablamos de perspectiva de género es tu día a día. Entonces, ¿cómo tendríamos que entender lo que está pasando en estos momentos en un sector inmobiliario que está pasando momentos complejos, todavía no saliendo, pero sin acabar de salir plenamente de la pandemia? Hay sectores que se están transformando, como el de oficinas, lo platicábamos antes de empezar. Entonces, ¿qué está pasando con el sector inmobiliario? ¿Qué retos y oportunidades presenta? Mira, yo pienso que el sector inmobiliario, con esta dinámica post-pandemia y con la situación actual de guerra, siempre está acomodándose, se está ajustando a la circunstancia actual, a la demanda, a la posibilidad de oferta y a la situación urbana en la que estamos viviendo. Y me gusta mucho que mencionas a la ciudad, porque la verdad es que cada vez vivimos más gentes en ciudades. Ya en México, el 80% de la población vive en ciudades, así que son trascendentes y el 80% de nuestro país vive en ellas. Y entonces, esta perspectiva de la que queremos hablar, de la perspectiva de género, es de crear ciudades que estén más conscientes de las necesidades del ciudadano. Y la verdad es que siempre queremos crear algo nuevo, pero a veces voltear a ver cómo somos nos da muchas lecciones. Sí, claro. Y en México la lección más importante en materia de ciudad es que si analizas la Ciudad de México, pero otras, Guadalajara, Monterrey, ¿cómo crecieron nuestras ciudades? Fíjate que todas crecieron en barrios. Comenzamos aquí en la Ciudad de México con el barrio del centro. Y del barrio del centro se comenzaron a hacer otros barrios. Surgió el barrio de Coyoacán, el barrio de Tlalpan, el barrio de San Ángel, el barrio más tarde de Santa María la Ribera. Es decir, todos estos barrios que eran lo que hoy llamamos la ciudad de 15 minutos. Justo lo que te iba a decir. Es lo que hoy llamamos la ciudad de los... ¿Por qué? Porque el que vivía en Coyoacán tenía la escuela, tenía el parque, tenía el mercado, tenía la compra. Y entonces, este fenómeno histórico es el que tenemos que rescatar en la reestructuración de nuestras ciudades. Porque la verdad es que todos, hombres y mujeres, queremos movernos menos. Tener todo, las necesidades cotidianas a una distancia, si se puede, caminable. Y lo demás, bueno, para lo demás sí te mueves. Si tu trabajo te queda una hora pues parece sí te mueves. Pero que no tengas que moverte una hora para comprar víveres. Que no tengas que moverte una hora para llevar al niño a andar en bicicleta o en triciclo. Es decir, es este fenómeno barrial que es el que tenemos que rescatar.
y que se vuelve la ciudad de los 15 minutos, y que se vuelve la ciudad sustentable, y que se vuelve la ciudad caminable, todos los términos contemporáneos, la ciudad inteligente, que incluye otras cosas, obviamente, pero todos tienden a esta fragmentación de la ciudad en barrios, en zonas, y luego, claro, muy buena transportación entre unas zonas y otras. Y bueno, yo es lo que he venido predicando desde que estuve en la subsecretaría y en verdad toda mi vida, ¿no? Y ahora le llaman que es perspectiva de género. Claro que es perspectiva de género, pero que beneficia a todos. Es que a fin de cuentas la perspectiva de género es una visión humana y de inclusión, porque estamos pensando en que hay que diseñar para que las mujeres puedan vivir mejor en la ciudad. Pero al hacerlo, pues también podemos pensar en que la gente con alguna discapacidad pueda vivir mejor, los jóvenes puedan vivir mejor, los niños los adultos mayores, vaya, como que parte de la política pública tendría que ser pensar para todos, pero compensando las debilidades, ¿no? Exacto. Fíjate que yo esta lección a lo mejor la aprendí de niña. De niña vivíamos en la calle de Ámsterdam, en la colonia Hipódromo. Y vivíamos en una casa que luego de alguna manera repliqué. Mi papá tenía su trabajo en la casa. Los dos primeros, la fachada era el trabajo y nosotros vivíamos en la parte de atrás y arriba. Y además, yo tenía 9 años, 8, 9, 10 años, podía caminar al Parque México sin problema. Jugaba con las niñas en el camellón de Ámsterdam. Y al lado caminabas 20 pasos y había una papelería donde podías comprar. Entonces, ¿te acuerdas? Las láminas para hacer los trabajos de la escuela. Sí. O caminabas para el otro lado y estaba la panadería. Y era eso. Era eso que todos buscamos hoy para vivir. Entonces yo lo viví a los 9 años y se me quedó, como dicen, interconstruido. Porque realmente era vida en comunidad. Nos conocíamos, los que vivíamos en la zona. Bueno, es tan importante el barrio que si mi mamá y mi papá no estaban y yo necesitaba las hojas para la tarea o el cuaderno, iba a la papelería y le digo, pues no tengo dinero, pero me lo da y mi mamá le paga después. Sí, claro que sí. Nos conocíamos. Sí, claro. Entonces genera unas redes comunitarias muy fuertes. Que hoy se llaman las redes de apoyo. O sea, le estamos poniendo nuevos temas nombres a cosas que dice, oye, los romanos vivían en la ciudad de los 15 minutos, los catalanes vivían en la ciudad de los 15 minutos, porque hoy resulta... Pero los mexicanos también. Los mexicanos también. Hoy resulta que lo que nos gusta, los que nos gusta hoy de las ciudades, es la forma en que vivíamos de siempre. Siempre. ¿Sí? De pronto hicimos el error de hacer una explosión. Tú has hablado mucho de esa expansión urbana anárquica, ¿no? Y ahorita una de las preguntas cuando veíamos sobre qué podíamos conversar era cuál sería el papel de todos para retomar un futuro deseable, ¿no? O sea, digo, vamos a llegar al futuro, queramos o no. Claro. ¿Cómo logramos que ese futuro sea un futuro deseable, más verde, más humano, más sustentable, más donde la economía, la gente pueda vivir? Porque todo ese rato que hablabas de la ciudad de los 15 minutos y la ciudad caminable, la asequibilidad de la vivienda, una ciudad donde haya vivienda. Donde haya vivienda, claro. Y la vivienda, de alguna manera, tiene que estar promocionada y apoyada por los gobiernos. Porque la vivienda efectivamente debe ser asequible y por supuesto en los barrios más consolidados pues tienden a subir mucho de precio. Entonces, ¿qué maneras puedes hacer? Pues tiene que estar subsidiada. La vivienda asequible casi siempre ha estado subsidiada de una u otra manera. Entonces, fíjate, quiero destacar datos que no se manejan en México, si me permites. Sí, claro, por favor. Tenemos un centro histórico en la Ciudad de México riquísimo y desocupadísimo. No sé si, no tengo ahorita el dato, pero el 30-40% de los edificios del centro histórico están mal utilizados. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la parte de abajo tienen algún comercio y arriba son bodegas. Las bodegas matan el tejido urbano. Sí, claro. No es para eso. Y además los edificios no tienen la estructura para soportar esto. Hicimos un ejemplo en la calle de Luis Moya. En un terreno baldío, grande, construimos en la parte de abajo una zona comercial
de estas que venden electrónicos y tal. 2 pisos arriba. Subimos con una escalera o con un elevador a una vecindad en la parte de arriba. 102 departamentos de 52 metros cuadrados. Se vendieron en 4 meses. Rapidísimo. Rapidísimo, la gente le encanta. Entonces, pero el gobierno tiene que estar listo a ver nuevas y dar los permisos, Claro. a ver nuevas formas, Sí. a ver los beneficios que esto le traería. Porque además la gente que vive ahí, algo importantísimo, ni un cajón de estacionamiento, ni uno. ¿Por qué? Pues estás Luis Moya o Revillagigedo, cualquiera de estas calles. Tienes todo a tu lado, tienes metro, tienes autobús, tienes peatonal, tienes peceros, todo tipo de transporte. No necesitas automóvil, y entonces te evitas el gasto que significa tener un estacionamiento. Y hay todo, el mercado a 2 cuadras, el supermercado a 3, el café, el restaurante, bueno, el cine, todo. Y la escuela también, y el hospital también. Sí, fíjate Entonces, que hay una oportunidad, y te mencioné la Ciudad de México, pero hicimos otro estudio muy puntual sobre la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla se sigue expandiendo allá a vivir a lo más lejos y lo más súper lejos. Y el centro está un poquito peor que el de la Ciudad de México, porque hasta las plantas bajas de varios edificios están desocupadas. Y arriba ni siquiera hay bodegas, están desocupados. Ahí están los inmuebles desocupados. Entonces, con el municipio y con un propietario de un edificio, en la plaza central, no te creas que allá en una callecita, en la plaza central hicimos un ejercicio. Un edificio que tiene abajo Scotiabank. O sea, el Scotiabank se quede. Es muy buen negocio y muy funcional en la plaza donde aquí está el Palacio de Gobierno Estatal y aquí está el Palacio Municipal. Y estos edificios vacíos, pues para los empleados, ¿no? El gobierno. Lo transformamos el edificio, que era, y reestructuramos la estructura e hicimos, si no mal recuerdo, 24 departamentos. Los que daban a la plaza, al mercado libre, y los que daban hacia adentro, que les hicimos un patio central muy padre, eran para Infonavit y Fobiste. Y bueno, al final el municipio no dio los permisos. ¿En serio? En serio, y no se pudo construir. Tienen ahí una mina de oro. Nos quejamos todos los que construimos que no hay terrenos, que no hay accesibilidad a la tierra, pero ahí está muerta. Sí, claro, siempre lo has dicho. O sea, yo me acuerdo cuando platicaba contigo de que si aprovecháramos el suelo subutilizado en la Ciudad de México, los inmuebles subutilizados, porque hay un montón como ese. Pero montones. Hay un montón, y además lo peor del caso es que cuando los gobernantes se llenan la boca con la política pública que viene de las tendencias internacionales, ¿no? Vamos a reciclar y vamos a reconvertir. Ok, nada más que cuando llegas el permiso no te lo dan. Es absurdo. Es absurdo, ¿no? Fíjate, todos hablamos de Barcelona. Mm. Barcelona es una ciudad preciosa. Pero hace 25 o 30 años tenía problemas similares. Muchos edificios subutilizados en el centro y que además cuando están subutilizados pues la gente no los mantiene, entonces se comienzan a deteriorar. Crearon un programa precioso que se llamaba Barcelona Ponte Guapa. Ah, sí, me acuerdo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y entonces tapaban la fachada, reconvertían el edificio, lo rescataban, tenían acceso a créditos blandos. Entonces eso era un detonador muy importante. Y Barcelona hoy está increíble. A créditos blandos y sobre todo una simplificación normativa. Pues por supuesto. Te facilitaban el trámite. Tienes razón, la simplificación normativa va primero. Uh-huh. Y porque fíjate que de pronto, como cuando platicamos, a ver, ¿qué tendría que hacer cada quien para enfrentar este tipo de problemas? Yo creo que habríamos que empezar por ver qué queremos de nuestras ciudades, ¿no? Claro. Lo que tú decías, queremos una ciudad, ya con los términos de moda, una ciudad que sea sostenible, sustentable, caminable, de los 15 minutos, densa, vertical, en fin, todas las monerías que hoy se dicen. Inteligente, con vivienda asequible, sí. ¿ok?
qué hay que hacer para que se logre y ver qué le toca hacer a los legisladores, qué le toca hacer a los gobernantes, qué le toca hacer al gobierno federal, qué le toca hacer a los locales y qué le toca hacer al sector privado, que también tiene su parte de responsabilidad. Por supuesto, sí. Pero el sector privado, si hay condiciones establecidas por las otras instancias que le permitan, le va a entrar. Porque esa es su vocación, ¿no? ¿Cuándo no entra? Pues cuando lo que ve son trabas a la posibilidad de intervención. Sí. Este caso que te platiqué de Luis Moya, se dieron las cosas. Que el gobierno, conozco el proyecto y es muy bonito. Muy bonito. El gobierno de la Ciudad de México estuvo de acuerdo en dar los permisos rápido. Y el desarrollador estuvo de acuerdo en entrarle rápido. Y hubo otras condicionantes. Por ejemplo, por estar en el centro, el proyecto debía primero ofertarse a los residentes del centro. Perfecto. Y los residentes del centro compraron el 40% del inmueble, que está bien, porque son los residentes locales. Y entonces generas una dinámica que sí funciona. Y que luego cuando se habla, por ejemplo, hoy que está tan de moda el tema de la gentrificación, ¿cómo se evita la gentrificación? Pues con programas así. Le das prioridad de compra a los locales, con productos que están a su alcance, con proyectos. A ver, ¿quieres encarecer la vivienda? Tárdate 3 años en dar el permiso. Tárdate 3 años. Porque aparte de ese tiempo, le vas a dar incertidumbre al desarrollador, le vas a dar incertidumbre al que pone el financiamiento, le das incertidumbre a todos, y la incertidumbre cuesta, tiene un costo económico. No, y yo me acuerdo de muchos proyectos que yo revisé hace 20 años, que el desarrollador ya había comprado el terreno, 2, 3 hectáreas para desarrollar, presentó el proyecto del conjunto, y tardaban 17 meses en darle el permiso. Pues son 17 meses que el costo del terreno genera intereses. ¿Y a quién se los vas a cargar? Al final, al final de la fila. Al final, está el último de la fila. Al último de la fila. Entonces, ¿qué hacían con esa tardanza? Encarecer el producto. Entonces, ¿quieres hacer vivienda asequible? Pues acelera los procesos para que la vivienda pueda ser asequible. Sí. Y deja que se haga mucho. Y deja que se haga mucho. Si se hace mucho, yo me acuerdo hace algunos años que se decía que había sobreoferta. Imagínate qué años aquellos donde hace 15 años decíamos que hay sobreoferta de vivienda. Imagínate, pues cuando había sobreoferta, evidentemente los precios estaban bajos. Porque pues había sobreoferta. Sí. Ahorita que hay sobredemanda, pues, ¿qué crees? Sí. Los precios están a la alza, entonces me parece que habría que pensar las ciudades desde una óptica. Primero, yo creo que también falta ver las ciudades desde una óptica más integral de pronto, ¿no? Sí. Se ve por pedacitos la planeación, por pedacitos el plan de desarrollo económico. Ahorita, por ejemplo, en varias ciudades mexicanas tenemos un mundial y tristemente no veo que haya proyectos urbanos de alto impacto que digas esto se va a notar con un plan, con vivienda, con transporte. Hay cositas, vaya, pero la rehabilitación de una estación de metro no son 3 kilómetros nuevos de metro. No. Es que deberían de haber hecho un plan integral. Ahorita ya es muy tarde. Ya tenemos. Ya mejor que compren pelotas, ¿no? Ya. Ahorita tenemos ya el mundial en la puerta y yo creo que lo que yo recomendaría, pues a los que puedan que lo disfruten. Sí, ya. Porque de esto hablamos en 4 meses de esto. Sí, y nosotros seguramente porque lo voy a disfrutar en la televisión, porque aunque quiero decirte que ha cambiado tanto nuestro mundo, que yo fui a la semifinal y a la final del Mundial de 70. ¿Ah, sí? Porque a mi papá le regalaron boletos, porque los italianos le compraron quién sabe qué cosas, y nos dijo, oigan, me regalaron 4 boletos para la semifinal y la final, ¿quién quiere ir? Y pues un hermano dijo que sí, yo también, yo dije, entonces fuimos los dos con nuestras parejas. No sabes qué divertido. Sí, claro. Y aquel juego de semifinal, yo que no soy muy futbolista, fue un juego memorable entre Alemania y Brasil. No.
o Lo que pasa Italia y también, Brasil. también en este momento Sí. toca de pronto hablar de las leyendas con las que uno le tocó convivir, ¿no? Sí. Porque digo, a ver, ahorita hablamos de leyendas futbolísticas, pero en tu caso, por ejemplo, con la trayectoria que has tenido, tú te has juntado, bueno, ahí tuviste oportunidad de ver a Pelé, Sí, a los italianos de aquel sí. equipo que eran un Bueno, equipo histórico. detrás de nosotros estaba sentada la mamá de, pues de uno de los brasileños, ahorita se me fue su nombre, de Joao. Yo, bueno, Sí, de Joao. Y me pidió, como a mí me habían dado los boletos los italianos, pues traía banderitas de Italia. Y me dijo, ¿hacemos intercambio? Yo te doy brasileñas y tú me das italianas, órale, ¿no? Las leyendas. Pero ojalá que este mundial también suceda eso. Esa amistad Sí, que sí. genera la competencia deportiva. Lo que pasa también, todos los digo, ya no estamos yendo por todos los. Pero además, Bueno, cuando se bueno. habla de ciudad y de arquitectura, hay que hablar de todo. Hay que hablar de Porque a veces los arquitectos o los ingenieros o todo aquello somos muy de que vamos a hablar de la parte técnica y tiene que ver, por ejemplo, un fenómeno como el mundial debiera generar procesos sociales. Sí. Que la gente nos integremos diferentes, salgamos a la calle, durante determinados días esté todo el mundo en el ángel, en fin, ganemos o perdamos porque Sí. así somos. Así somos. Pero me parece que tendremos que pensar a partir de eso, cómo pensamos, cómo vamos a seguir viviendo después de eso, ¿no? Digo, ahorita, Claro. insisto, hay montones de temas, ¿no? Ya te habrá tocado escuchar de todo eso de la gentrificación, la No, ley de rentas, sí. cómo hacer, por ejemplo, para atender cómo es la nueva demanda inmobiliaria, ya que la gente no nos gusta tanto ir a oficinas, vamos menos a oficinas. ¿Cómo es la demanda inmobiliaria? ¿Qué papel tendrían que jugar todo esto? Porque de ese papel que juega el sector inmobiliario tendrá que ver la forma en que vivimos, porque es un círculo vicioso, ¿no? Claro. Vivimos lo que somos y somos lo que vivimos. Entonces, Sí. ¿qué construimos? ¿Construimos oficinas o no? ¿O construimos centros comerciales o no? ¿Cómo vamos a vivir? Mira, yo creo que, por supuesto, la vivienda, tu lugar de vivienda va a seguir siendo muy importante. Sí, cada vez en dimensiones más pequeñas, aunque trabajemos de casa. Pero más eficientes. Pero más, exacto, con mejor diseño. El diseño comienza a tener una relevancia, siempre la ha tenido, pero ahora es una relevancia fundamental. Y tendremos centritos como de oficinas con comercios repartidos para que el día que no te alcanza tu departamento, pues puedas rentar una oficinita por horas. El WeWork, que sí funciona. Sí, claro que funciona. Que puedas rentar una oficina, tienes una junta con otros 3 gentes, rentas una oficina, haces ahí tu junta y después te vas a tu casa. Los grandes corporativos van a tener siempre sus oficinas, pero cuando volvemos a la sociedad común y corriente, que ya no puedes pagar una oficina, pues estas alternativas son muy buenas y además pueden ser los elementos que tejan la ciudad. Sí, claro. Porque todos sabemos que las plantas bajas pues no son deseables para vivir. Prefieres vivir un piso arriba. Entonces, esta planta baja activa teje muy bien la ciudad. No puede ser en toda la ciudad, pero en segmentos de ciudad. Y entonces para allá vamos hacia productos de vivienda, departamentos, que pueden fluctuar a lo mejor entre 45 y 80 metros cuadrados, que depende del tipo de familia, funcionan muy bien. Y que, por cierto, es el producto que más se está vendiendo hoy. Sí. Definitivamente. Entre 45 y 80 metros cuadrados es un producto muy deseable. Claro, sobre todo si está en la ciudad y está bien ubicado. Y sobre todo si a la redonda hay este tipo de pequeños centros comerciales, de pequeños lugares de cafés de trabajo o algunos lugares de renta para juntas breves o para juntas no tan breves, largas, pero que rentes el espacio y sea una compañía que se encarga de todo, de la limpieza, de que esté en orden, de que... Sí, la verdad es que en los tiempos, Sí. ya lo vemos hasta en la vivienda, ¿no? Cuando se habla del co-living. O sea, yo creo que también, vaya, nuestras generaciones hemos vivido de las formas que hemos crecido. Claro. Y las nuevas generaciones tendrán que vivir de unas formas que a lo mejor no nos estamos acabando ni de imaginar, ¿no? Claro. Por temas económicos, por temas culturales. Sí. Por temas del aforo. O sea, hoy, por ejemplo, la movilidad que tienen las jóvenes es envidiable, ¿no? Por eso no quieren comprar una casa. Se van a estar moviendo. Porque se van a estar moviendo, entonces prefieren rentar. Por eso el mercado en renta está tan saturado.
Sí. No sí. hay, la oferta en renta es muy limitada y muy cara. Muy, muy limitada tanto en volumen como en productos. O sea, de pronto hay el poco producto específico para el joven que se independiza, Sí. por ejemplo, y cada vez que dicen, es que la vivienda no debe ser de menos de 40 metros, porque pues, el problema está que si el joven puede pagar 30 metros y tú quieres que el mínimo sea de 40, pues no la va a poder Pues pagar. no la va a poder pagar, claro. Y no tiene sentido que un joven, nada más porque alguien tuvo el capricho de cree que la dignidad de la vivienda está en los metros cuadrados, lo obliguen a compartir habitación con alguien, ¿no? Y la verdad, hoy, con los instrumentos que tenemos de diseño y los productos a los que podemos reducir, en materia de un diseño más fino, se puede vivir bien en 30 metros cuadrados. Claro. Siempre y cuando abras la puerta de tu depa, Claro. Y el edificio tenga los espacios adecuados, abras la puerta del edificio, claro. Y la ciudad te llegue, claro. te llegue fuerte Sí. la ciudad. Pero si vives en un edificio de 30 metros cuadrados, que el mismo edificio ya tiene 3, 4 salas de juntas que te las rentas. O espacios, vaya, no tiene que ser la sala formal. No, o espacios. Y que tenga, por supuesto, los gimnasios que ahora son tan importantes y las áreas comunes que pasan a ser un complemento fundamental de la vivienda, ¿no? Estamos cambiando hacia otro tipo de vivienda. Ahora, y lo vemos en los jóvenes. Sí, claro. Sí, y siempre están dispuestos a rentar un departamento, si es de 50 o 60 metros cuadrados, entre 2, para poderlo pagar. Y siempre están dispuestos, nosotros tenemos que asumirlo como que ya es un modelo. Es un modelo. O sea, tenemos que planear la ciudad pensando en eso. O sea, ya no es que los jóvenes quieren compartir. No es que quieren, es que tenemos que generar opciones que les permitan compartir, que se los faciliten. Exacto. ¿No? Tenemos que pensar cómo, por eso te decía, cómo vamos a vivir, ¿no? Así como, es que hay que hacer más oficinas de coworking, ¿de acuerdo? Pues también viviendas. También. De compartir, cómo le hacemos. De co-living. De co-living. Y el co-living, que por ejemplo, de pronto puede ser un co-living diferente, si es para el joven, que un co-living diferente si es para adultos mayores en retiro, ¿no? Claro. O sea, ahí es la papel de los arquitectos. Y ese es el otro rubro del que no hemos hablado. No se ha hablado nunca. El co-living para adultos mayores, que tiene otras condicionantes porque además puede ser que tengas que adecuarle espacios de salud, ¿no? Donde tengan atención. Así como los jóvenes necesitan un espacio común para echar la cerveza, los adultos mayores necesitan un espacio para que puedan estar tranquilos y para que tengan la posibilidad. Vaya. Y que a lo mejor haya un médico que si se siente mal esté a la disposición. No, y tú trabajaste en temas como lo que es la vivienda incluyente, de que vaya, el diseño como arquitecta, pues las puertas más anchas para que pueda entrar alguien, todo aquello, supuesto. Los baños igual. Sí, no, cuando haces inclusive un hotel, cierto número de habitaciones están diseñadas diferente para gente con problemas de movilidad. Claro. Y entonces haces la puerta más ancha, el baño también la regadera tiene que tener una puerta más ancha, todo lo que ya conocemos para hacerle la vida fácil al que tiene problemas de movilidad. Y entonces es incluyente. Sí, claro. Y la verdad es que hoy, siglo XXI, tenemos que ser incluyentes. Porque no es que sea un porcentaje muy pequeño de la población, cada vez es mayor. ¿Y sabes por qué cada vez es mayor? Porque cada vez vivimos más. Cada vez vivimos más y además cada vez vemos que somos diferentes grupos. Sí. O sea, ya de pronto, yo les digo mucho, luego cuando tengo oportunidad de platicar esto, de que ya no somos las familias picapiedra, ¿no? Papá, mamá, 2 hijos y un perro. No, para ya nada. Puede ser solteros, parejas sin hijos, parejas mismo sexo, parejas con perritos. O sea, vaya. Y esa diversidad, pues primero, es real, ¿eh? Hay que reconocerla. 100%. Y los arquitectos y los planificadores urbanos y los políticos y todo el mundo tenemos que reconocer que entonces, si vamos a hablar de ciudad, la ciudad tiene que ser para esa diversidad, la vivienda que ser para esa diversidad. Ahora, tomamos un poquito. Estamos en marzo, mes de la mujer. En términos, por ejemplo, de planeación urbana y de vivienda, ¿qué deudas pendientes habría en materia de equidad de género? Bueno, yo creo que ha habido avances porque las mujeres están mucho más integradas en la planeación urbana y están mucho más preocupadas por la ciudad.
Tú recuerdas que yo creé este programa, y es feo hablar de ello, No, pero un pero así programa fue. trascendente que fue el de rescate de espacios públicos. Claro. Y era el rescatar el parquecito, y era rescatar la zona de el fútbol 7. Yo fui contigo a uno para allá, no me acuerdo dónde, que hacía muchísimo sol, que dijiste tiene una cancha de básquet en un lugar que están a 40 grados. Sí, había que... Y les hicimos entonces las cubiertas, las lonarias, para que los pudieran usar. ¿Sabes quiénes se involucraban más que nadie en el espacio público? Las mujeres. Las mujeres. Claro. Bueno, en Ciudad Juárez, ¿se acuerdan que había un programa que se llamó Todos Somos Juárez? Entonces rescatábamos un parque que tenía sus juegos de niños y su fútbol 7 y tenía su kiosco y tenía sus asadores para comer. Entonces, ¿a quién le dabas el kiosco para que lo maneje? Pues Las mujeres. Y se organizaban increíble. Luego, ¿y sabes qué hacían más? Poníamos muchas luminarias, porque una forma de generar seguridad en la ciudad y en el espacio público es que estén muy iluminados. Poníamos unas luminarias buenísimas. Y claro que los malandrines llegaban en la noche y A romper. a romperlas. ¿Puedes creer? Yo vi a 2 señoras salir con un bat a perseguirlos. No se vuelvan a presentar por aquí. Y salvaban su parque. Pues sí. Entonces, las mujeres, esto es un extremo, ¿no? Pero se han involucrado mucho en su entorno, porque su entorno es donde viven sus hijos. Y como quieren salud para sus hijos y bienestar, entonces han cambiado a las ciudades. Las mujeres comienzan a tener mucho mayor involucramiento. Y bueno, hoy en las escuelas de arquitectura tenemos 50% de población femenina, y en las escuelas de urbanismo ya hay muchas urbanistas. Yo recuerdo que cuando yo estudié había una urbanista en México, magnífica, Angelita Alessio Robles. Bueno, un dinamo de mujer. Pero ahora ya vienen muchas. Entonces están introduciendo esta perspectiva de género desde el hacer, no desde el teorizar, que es bastante más complicado, sino desde el hacer. Entonces ya lo tenemos en muchas de nuestras ciudades, la participación de las mujeres. Ahora, y eso me imagino que también se traduce en oportunidades de trabajo, porque si hay que hablar de perspectiva de género, por un lado está la perspectiva de género como usuario, como habitante de la ciudad, como habitante de la vivienda, como tomadora de un crédito, que también son cada vez más alto el porcentaje de mujeres que son las propietarias de la casa, las que contratan una hipoteca. Claro. Eso desde el punto de vista del usuario. Pero desde el punto de vista de oportunidades laborales, ¿cómo ha evolucionado eso? También, hoy ve en todos los municipios, bueno, decir todos es a lo mejor, pero en casi todos los municipios del país hay mujeres integradas en diseño urbano, en planeación urbana. En todos hay muchas mujeres haciendo un trabajo excepcionalmente bueno. Bueno, no todas, pero casi todas. Yo creo que sí se ha penetrado paulatinamente, pero continuamente, la participación de las mujeres en la mayoría de los municipios. A veces con mucho éxito, a veces las limitan mucho. Sabemos, ¿no? Nuestro país es muy vasto y muy diverso, pero yo creo que está funcionando. Claro, deberíamos apoyarlas más. Tendríamos que apoyarlas. Porque hay algunos municipios donde no es tan fácil, dependiendo la zona del país, pero sí la perspectiva de la participación de la mujer, tanto en arquitectura como en desarrollo urbano, como en planificación urbana, como en la obra, ¿eh? Como en la obra, claro. En la obra son excelentes. Yo he visto que las mujeres que limpian la obra lo hacen mucho mejor que cualquier hombre. Sí, claro. Mucho. Sí, claro. Entonces, tenemos ahí una dinámica que es muy positiva, que hay que apoyarlas más, hay que apoyarlas más. Como sea, mujeres y hombres, tenemos necesidades diferentes en el trabajo, ¿no? Las mujeres tendríamos que hacer tiempos para la maternidad. Cuando una mujer tiene un bebé, hay que darle las posibilidades de irse a su casa 3 meses y regresar ya que el bebé es posible dejarlo en otro lugar. Otros problemas, ¿no?, que vienen ligados a la responsabilidad de la mujer como materfamilia.
porque sí sabemos que en México, la verdad, las casas funcionan, los hogares funcionan porque hay una mater familia. Sí, Esa claro. es la que siempre está presente. Entonces, tenemos que hacer ajustes, tanto a nivel oficinas, como a nivel obra, como a nivel trabajo, para que la mujer tenga las facilidades para contribuir con ese gran bagaje que tiene. Yo lo que he visto es que las mujeres hoy en México tienen un bagaje enorme y quieren salir adelante y participar y aportar. No, y cada vez tienen mejores elementos para hacerlo, ¿no? Lo que decíamos, son más del 50% de la población, cada vez tienen un impacto más importante en la actividad económica. Sí. Ahora, hay sectores donde no sé si por razones culturales o qué, por ejemplo, o sea, es muy marcado que en la industria inmobiliaria hay pocas mujeres. Hay pocas mujeres. Sobre todo pocas mujeres creadoras de empresas inmobiliarias, desarrolladoras sobre todo. A lo mejor hay mujeres que se encargan en inmobiliarias a la actividad del brokeraje, ¿no? De la compra-venta de las propiedades. Pero empresarias del desarrollo inmobiliario no lo hay tanto. ¿Qué será? O sea, tú como mujer, ¿a qué lo atribuyes? ¿Es tema cultural, tema literalmente de que esas sí son el tipo de características de género o qué crees? No, yo creo que ha sido también para la mujer difícil llegar a los capitales. Necesitas capital. El acceso al capital, claro. El acceso al capital. Y entonces ahí tienes dos ejemplos muy buenos, Lidia Álvarez y Aurora García, que sí han manejado empresas y las han manejado bien y exitosamente. Bueno, tanto que Aurora ya vendió su empresa, pero como que son ejemplos a estudiar y a seguir. ¿Cómo le hicieron? Porque a mí se me hace que la primera barrera es el acceso al capital. No es tan fácil. No que para los hombres sea muy fácil, pero tienen más instrumentos, inclusive a nivel familia. A las familias un poco les es más fácil. Hay un tema cultural todavía. Hay un tema cultural fuerte. De que de pronto culturalmente los hombres tenemos más acceso al capital en general. Así de. Y entonces crear una empresa desarrolladora, una empresa constructora de bienes raíces requiere capital. Y si hay un freno y trabas en el acceso a capital, pues por eso nos quedamos en otros niveles. Pero sería muy valioso porque obviamente tú los ejemplos que mencionas, el tuyo, el de Aurora, el de Lidia, Paloma Silva, o sea, hay un grupo de mujeres que han estado en esto. Creo que la aportación femenina a lo que es hoy la industria de la vivienda tiene mucho que ver con las mejores prácticas, ¿no? Sí. O sea, lo ves en el caso de Aurora, que allá en el norte. ¿Cuál es la principal característica de Vinte? La innovación. La principal característica de Derex, que era la empresa de Aurora la que compró Vinte, pues sus capacidades de modelos de inclusión social. Sí. O sea, muy marcado. Cómo las mujeres hacen muy bien ese trabajo, que es fundamental, sobre todo hoy que entendemos, tanto que se dice que la vivienda no es una mercancía, pues ok, pues logremos con hechos que no sea una mercancía. Y es lo que logró Aurora. Es lo que logró. Unos modelos de inclusión y participación social maravillosos que de veras deberían de ser motivo de estudio en las escuelas de arquitectura, en las escuelas de bienes raíces, de planeación, porque esta diversidad de modelos, la verdad es que es admirable. Y vas a Hermosillo y pues lo ves. Bueno, hasta un ejemplo donde no hay calle, sino la calle es compartida con el coche. Sí, claro. Y se respeta. Claro, es una escala pequeñita. Eso no lo puedes lanzar a una escala muy grande. Pero sí. Siempre tenemos que tener la capacidad de decir, esto lo voy a hacer para una micromanzana. Claro. Y esto para una macromanzana. Exactamente. Esa es toda la idea. Tener la apertura de propuestas para las diferentes escalas. Y bueno, Lidia lo que ha hecho aquí en materia de vivienda social, en ejes viales, con estacionamientos, la verdad es que ha hecho un ejercicio a mí me tocó fundamental y ejemplar. Ejemplar no solo a nivel nacional, no, es ejemplar a nivel mundial. Yo me acuerdo que hace poco ganó un Premio Nacional de Vivienda Lidia por un proyecto urbano, que decían, bueno, y entre otras características, ¿por qué se merece el premio? Pues es un buen proyecto, tiene buena arquitectura, está bien construido, en ese precio en la Ciudad de México. Claro. O sea, ¿cuántos más proyectos había parecidos? No. Sí. Y eso tiene que ver con ese principio fundamental que yo me acuerdo cuando tú estabas en la subsecretaría, que hoy que se habla de tener a la vivienda, las personas al centro, pues eso solo te decías.
O sea, las ciudades deben ser para la gente. Lo publiqué, Claro. hay que rescatar los centros de nuestras Claro. ciudades. ¿Cómo? Llevando a la gente a vivir ahí. Sí, ¿Y sí. cómo la llevas a vivir aquí? Con un buen producto y con buenos precios. Accesibles o asequibles, como les quieras llamar. De acuerdo. Sí. Pues, Sara Toppelson, un placer. ¿Cuántas veces hemos platicado tú y yo? ¿Eh? Así va, siguen grabaciones y todo eso. De cuates, montones Yo de te veces. diría cuántas, incontables. Incontables veces. Y siempre nos la pasamos muy bien y siempre Muy bien. espero que igual que la gente que ve esto, los espacios para reflexión y para tomar ideas y para entender el deber ser y cómo logramos compaginar lo que se puede con el deber Sí. ser, ¿no? Porque el tema es apostarle a la utopía. Es apostarle a la utopía, pero hacerla que pueda ser realidad. Hagámosle, o sea, pero apostémosle, o sea, pero sí veamos lo mejor para que ese sea la Sí. variable. Sí, vaya, si no llegamos, pero por lo menos que ese sea el objetivo, ¿no? Pero sí avanzas. Cuando tú tienes un objetivo idealizado, Sí. introduces elementos que van marcando pauta. Y eso es lo que queremos. Muy bien, pues Sara Toppelson, muchísimas gracias como Gracias. siempre, una plática más y espero que la disfruten ustedes y en verdad, en este mes de la mujer pensemos mucho en inclusión, pensemos mucho en todo el talento que nos están aportando las mujeres en todas las áreas de la actividad humana, pero particularmente en el tema de hacer ciudad, hacer vivienda, construir estos entornos físicos y entender que son procesos integrales. Qué gusto estar con una de las personas que en verdad ha participado en toda esta cadena de valor del hacer ciudad. Sara, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Horacio. Y pues un saludo a todos. Ahí estamos. Cuídense y aquí nos encontramos.